Buenos días, ya siendo las 7:02, daremos inicio a la charla del día de hoy. Bueno, mi nombre es Tatiana Román, residente de pediatría. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, Tati. Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy hablaré sobre el primer episodio psicótico. De antemano le doy muchísimas gracias a mi asesor, el doctor Guillermo Soto, psiquiatra infantil, por todo el acompañamiento y el apoyo en la realización de esta charla. Entonces, inicialmente hablaré sobre el caso clínico, sí, pero el caso clínico se expondrá de forma transversal durante toda la exposición para que sea más práctico y más didáctico. Luego, como tal del contenido del primer episodio psicótico, hablaremos primero de definición y epidemiología, luego de etiología, posteriormente manifestaciones clínicas, más tardecito ayudas diagnósticas y por último de tratamiento. Entonces, iniciando con la identificación de la historia clínica de nuestra paciente, es una paciente de 13 años, natural de Chigorodó, residente en Medellín hace 2 años en el barrio Santa Cruz. Ella vive con los padres y vive con 2 hermanos, cursa en 7º grado y la familia es cristiana y ella es practicante de esta religión. Cuanto a antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, niega totalmente. Hospitalarios, tuvo una hospitalización 5 años atrás por dengue con signos de alarma. En cuanto a los antecedentes traumáticos, sí tuvo una caída presentando un TEC leve cuando tenía menos de 1 año de edad, pero no hubo repercusiones ni consecuencias posteriores a esto. En cuanto a antecedentes ginecológicos, la menarca fue a los 11 años y la última fecha de menstruación fue 5 días antes de la consulta y la niña no planifica. En cuanto a antecedentes familiares, tiene un primo materno que consume sustancias, pero no hay otro antecedente familiar de trastornos mentales. El padre sufre hipertensión, la madre inicialmente sufría hipertiroidismo, pero con la yodoterapia pasó a hipotiroidismo. En cuanto a antecedentes perinatales, es producto de la 3ª gestación, fue un embarazo no planeado, pero aceptado. La madre hizo todos los controles prenatales, pero durante la gestación hubo una muerte violenta del hermano de la madre, por lo que ella tuvo dificultades con el duelo durante la gestación como tal. Sin embargo, la bebé nació a las 40 semanas de gestación, parto vértices espontáneo en un hospital, tuvo buena adaptación neonatal, fue dada de alta al otro día y tuvo lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. En cuanto al neurodesarrollo, se sentó a los 4 meses, caminó a los 9 meses, inició las palabras a los 6 meses y las frases más claras al año de vida. El control de esfínteres fue a los 20 meses. Ingresó a la guardería a los 4 años. La niña no tenía dificultades para socializar ni permanecer en un lugar quieta. La niña incluso esperaba siempre su cumpleaños para celebrarlo con sus amigos. A partir de los 9 años empezó con una selectividad de amistades. La madre decía que escogía amistades tranquilas y sin problemas como ella. Y en el colegio le iba súper bien, incluso tenía menciones de honor escolares. En cuanto a la enfermedad actual, ellas consultaron al servicio de urgencias en noviembre de 2022, pero los síntomas iniciaron en enero de 2022. Entonces iniciaron con una preocupación excesiva de la niña por una compañerita del colegio que tenía una situación psicosocial adversa. Aparte de eso, posterior a eso, inició con llanto, temor y expresaba ver sombras y escuchar voces. Luego hubo un aumento de producción de actividades y compromisos. La madre decía que ya terminaba las actividades, sin embargo, buscaba qué más tareas hacer. Por ejemplo, buscaba organizar la casa, aumentó la lectura de la Biblia, escribía cuentos, ¿sí? Y tenía dificultad para conciliar el sueño. Todo eso fue a inicios de 2022. Ya a mediados de 2022, en junio más o menos, ella dejó de hacer las tareas, ya reinició el colecho, por lo que la mamá consultó a medicina general con ella y fue remitida a psicología. En psicología, la niña expresó que las voces le decían que se matara ella misma, que venían unas voces de un ser superior y que ese ser superior decían que ella seducía a los hombres.
Entonces la niña empezó a tener deterioro funcional, empezó a tener mayor acompañamiento de los padres, la niña tenía marcado temor a las consecuencias cuando se separaba de los padres, ya incluso empezó a diciendo que hay poder en el nombre de Jesús, ustedes no son mis padres, me tienen secuestrada. Entonces la niña mantenía pendiente de los horarios para mirar que la tenían secuestrada, decía que la tenían comiendo popó, o sea, ya estaba con un deterioro funcional. Pero el motivo por el cual ellas consultaron en noviembre de 2022 fue porque la madre dice que ya la niña llevaba 12 días de ojos cerrados, sin hablar, sin comer y usando pañal. Y que ese día que consultaron tenía rigidez y tenía una nula interacción con el medio. Entonces, haciendo como un resumen, tenemos una paciente de 13 años, sin antecedentes de importancia, que en enero de 2022 empezó con temor, con ansiedad, con alucinaciones auditivas y visuales, en junio con deterioro funcional importante y ya en noviembre, por lo cual consulta en urgencias, tenía un episodio de rigidez y nula interacción con el medio. Para ser un poco más práctico, iniciaré con el examen mental, pero más tarde durante la exposición daré todo el examen físico como tal. Entonces, en el examen mental, la niña no mantenía un estado de alerta, incluso era algo somnolienta, no había contacto verbal, no, hacía algo de contacto visual, pero no mantenía ese contacto visual, no interaccionaba con el medio. La niña no impresionaba alucinada, pero te mandaba tacto constante por la madre, pero no hacía contacto visual tampoco con ella. No era posible explorar el pensamiento de ella, no era posible evaluar la introspección y la prospección. Y lo que sí tenía es que tenía una obediencia automática y una flexibilidad seria. La flexibilidad seria es como lo vemos en esta imagen, que es ese mantenimiento de las extremidades en posturas forzadas, incómodas, incluso antigravitatorias, impuestas por el explorador. Entonces, este caso clínico que traigo para que lo discutamos en el departamento de pediatría, lo traigo porque realmente el primer contacto que pueden tener estos niños con esta enfermedad actual o con síntomas psicóticos similares, ese primer contacto va a ser un pediatra, ya sea en un consultorio, ya sea en el servicio de urgencias, porque para los padres es más fácil conseguir una consulta con un pediatra o urgencias 24/7 donde haya pediatría que conseguir una consulta con psiquiatría infantil o que haya un servicio de urgencias con psiquiatría infantil. Entonces, al nosotros ser ese primer contacto de estos pacientes con síntomas psicóticos, debemos estar familiarizados con hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, hacer buen examen mental y con eso nosotros determinar, bueno, este paciente necesita manejo ambulatorio o necesita manejo hospitalario o necesito mandarle más estudios o no necesito mandarle estudios o necesito remitirlo a neurología o a reumatología o endocrinología o psiquiatría infantil o sigue por la especialidad de pediatría, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos sobre estos síntomas psicóticos, en qué debemos pensar y qué debemos hacer. Entonces, la definición y la epidemiología, en cuanto a la definición de la psicosis, psicosis es un estado de desconexión con la realidad que se caracteriza por desorganización del pensamiento, desorganización de la conducta y alteración sexoperceptiva que puede estar acompañada o no de ideas delirantes. En cuanto a los síntomas psicóticos, tenemos estos 5. Las alucinaciones, el pensamiento desorganizado, los síntomas negativos, los delirios y el comportamiento desorganizado. Nuestra paciente, ahorita les informo más o menos qué tipo de síntomas psicóticos tenía, pero realmente, por ejemplo, las alucinaciones, el DSM-5 los define como esas experiencias vividas similares a percepciones, pero que ocurren en ausencia de estímulos externos. Las alucinaciones auditivas son las más comunes, pero también puede haber táctiles, gustativas, olfatorias o visuales. En cuanto a las alucinaciones auditivas, los pacientes refieren que es más común que sean voces desconocidas, pero también puede haber voces familiares, pero lo que sí lo hace muy característico es que esas voces son distintas de sus propios pensamientos. En cuanto al pensamiento desorganizado,
es ese paciente que también es un habla desorganizado, o sea, tiene un descarrilamiento de toda su narración, es una ensalada de palabras, ¿sí? Los síntomas negativos es esa disminución de la expresión emocional que puede manifestarse por abulia, que es falta de motivación, alogia, que es pobreza en el habla, anedonia, que es incapacidad para experimentar placer, asocialidad, que es esa falta de motivación por tener relaciones sociales, y también se está incluyendo tener alteraciones cognitivas. Y en cuanto a los delirios son creencias fijas y falsas, que incluso si se demuestra totalmente lo contrario, la creencia va a seguir estando. Entonces hay delirios extraños y no extraños. Los no extraños son, por ejemplo, esos pacientes que creen que la policía los sigue, que el FBI los sigue, o sea, son creencias plausibles, ¿sí? O que el celular se lo están pirateando, ¿cierto? En cambio, los delirios extraños son esos que tienen las creencias, pues una fuerza mayor le retira la creencia del pensamiento o una fuerza mayor inserta esa creencia en el pensamiento o que una fuerza mayor tiene control sobre el comportamiento del paciente como tal. Y ya comportamiento desorganizado se define como aquel que tiene dificultad para realizar un comportamiento dirigido a cumplir un objetivo. Entre esos comportamientos desorganizados está la catatonía. Entonces, nuestra paciente tenía alucinaciones, síntomas negativos, delirios y comportamiento desorganizado, que era la catatonía, que fue por lo que consultó actualmente, pero durante todo el año ha tenido esos síntomas psicóticos. El pensamiento desorganizado en el momento de la evaluación era muy difícil de evaluarla porque era una paciente que no interaccionaba y tenía mutismo, ¿sí? Pero en cuanto a este comportamiento desorganizado que ella presentó en el momento de la consulta, que es la catatonía se define como una menor reactividad al medio ambiente que puede ir desde el negativismo, que no sigue instrucciones, o hasta el mutismo y el estupor, que no responde verbalmente a nada o tiene respuestas motoras inapropiadas, e incluso a la excitación catatónica, que es todo lo contrario, que tiene movimientos motores excesivos, pero que no tienen un propósito. La catatonía también puede incluir movimientos estereotipados repetidos, ecolalia, posturas, muecas, y está más relacionada con tener un trastorno psicótico primario tipo esquizofrenia, pero también puede estar relacionado a otros trastornos psiquiátricos o otros trastornos orgánicos, como sería el trastorno del espectro autista. En cuanto a la epidemiología, del primer episodio psicótico en la infancia, realmente es difícil encontrar una epidemiología sobre esto, pero la incidencia de la psicosis a nivel mundial, tanto en niños, adultos, adolescentes, es de 50 por cada 100.000 personas. Y la incidencia de casos de esquizofrenia como tal, que es el diagnóstico final más frecuente entre los casos de primer episodio psicótico, más que todo en adultos, es de 15 en cada 100.000 personas por año. La tasa de aparición de la esquizofrenia realmente aumenta durante la adolescencia, entre los 15 a 30 años. Incluso el 18% de los pacientes pueden tener el inicio de la esquizofrenia teniendo menos de 18 años. En cuanto a los hombres, se inicia de forma más temprana, entre 15 a 25 años, y las mujeres pueden iniciar de una forma más tardía a los 20 años. Pero realmente en la infancia esto es raro, de 1 a cada 10.000 niños, y es más frecuente en varones que en mujeres. Bueno, los niños y adolescentes también informan experiencias de tipo psicótico sin tener que desarrollar una enfermedad psicótica, o sea, como son las alucinaciones benignas. Pero yo cuando sé que las alucinaciones que tiene el niño, que tiene el adolescente, son benignas y no me hace sospechar de que va a generar una enfermedad psicótica. Uno es porque ese paciente no tiene cambios en el estado mental o no tiene cambios en el comportamiento o no tiene un alto nivel de angustia. ¿Qué pasa? Que estas alucinaciones benignas más frecuentes en niños, porque los adolescentes, incluso hasta el 75% de los adolescentes que tienen un síntoma o una alucinación como tal, ellos sí generan alta angustia. Entonces, al generar alta angustia, ya no sería una alucinación benigna, sino que ya buscaríamos si tiene un trastorno psiquiátrico como tal u otra alteración.
En cuanto a los amigos imaginarios, entre el 28 y el 65% de los niños entre los 5 a 12 años pueden tener estos amigos imaginarios, teniendo un pico mayor a los 7 años. Pero realmente falta evidencia en que asocien esos amigos imaginarios con los síntomas psicóticos. Y también están las alucinaciones hipnagógicas, que son aquellas que se dan cuando uno se va a dormir, o las hipnopómpicas, que son aquellas cuando uno se despierta, y que son alucinaciones totalmente normales en la población general. Bueno, entonces teniendo en cuenta este caso, una niña de 13 años sin antecedentes patológicos de importancia, un neurodesarrollo normal, que ha presentado ya 11 meses de síntomas psicóticos y ya ahora consulta por catatonía, le quisiera preguntar a mis compañeros cuáles serían esas posibles causas de ese estado actual de la paciente. Buenos días. Buenos días. Hola, Tati, ¿cómo estás? No sé si se escuche bien. Sí. Perfecto. Bueno, Tati, ya con todo lo que me has explicado, realmente sí uno pensaría como que esta niña tiene algún trastorno psiquiátrico, pero siento que lo más importante es decir que hay que descartar muchas causas orgánicas también. Digamos, el enfoque inicial siempre va a ser descartar orgánico. Entonces, hay muchos trastornos también, electrolíticos, trastornos hormonales, que también pueden, digamos, influenciar todos estos tipos de síntomas y desencadenar una psicosis. Tú muy bien nos explicaste también con todos los síntomas que lleva. Entonces, pienso que se va a ver un abordaje muy integral como con esta niña también para descartar todas las causas, ¿no? También la aplicación, por ejemplo, de muchas de esas alucinaciones que ella tiene, también lo orientan a uno, como si hay, por ejemplo, una masa en el lóbulo temporal o el lóbulo temporal, por ejemplo. Entonces, hay como muchas cositas que se pueden ahondar. Perfecto, muchas gracias, Ama. Tati, perdón, yo quiero mencionar una cosa Sí. Pequeña también, y es que pues esta niña, ya nos habías contado, por ejemplo, desde ahorita, desde la epidemiología, que como que una de esas principales, si no es que es la principal causa como de tener un primer episodio psicótico es la esquizofrenia. Entonces yo creo que igual, o sea, primero siempre tenemos que descartar lo orgánico, pero siempre tenemos que tener ahí como en el tintero estas otras cosas, ¿cierto? Y lo otro es la catatonía que tú nos estabas mencionando, pues que también se puede asociar como con otros trastornos psicóticos. Entonces mirar que no tenga, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor o un trastorno afectivo bipolar. Entonces son como otras cosas que también debemos ahí tener en consideración. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a las dos. Y totalmente de acuerdo con ellas, hay que mirar trastornos orgánicos o mirar trastornos psiquiátricos como tal. Entonces, como dijo la doctora Catherine, los trastornos psicóticos primarios es muy importante descartarlos, sobre todo la esquizofrenia, ¿sí? Porque pueden presentar este tipo o sea, los pacientes que tienen un primer episodio psicótico pueden presentar esquizofrenia como trastorno psicótico primario o pueden presentar otros trastornos del espectro de la esquizofrenia como trastorno psicótico atenuado, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, que son aquellos que duran menos de 6 meses los síntomas psicóticos, o el trastorno esquizoafectivo como tal, ¿sí? Pero también es muy importante diferenciar o buscar causas secundarias también de trastornos psiquiátricos o condiciones psiquiátricas que no hacen parte del espectro esquizofrénico, que están asociados a episodios psicóticos. Entre esos está la discapacidad mental, está el trastorno del estado de ánimo, por ejemplo. Entonces en el trastorno del estado de ánimo hay que mirar la depresión o un trastorno afectivo bipolar. En estos pacientes que presentan este trastorno del estado de ánimo más síntomas psicóticos van a tener mayor gravedad
¿sí? De los síntomas, o el trastorno obsesivo compulsivo, también trastornos de adaptación o trastornos de estrés postraumático, o si está asociado al consumo de sustancias psicoactivas, o si tiene un trastorno de personalidad. En cuanto a los trastornos de personalidad, realmente se diagnostican más de 18 años de edad, pero en los menores de 18 años hay rasgos de la personalidad que nos pueden ir pensando en que este paciente más tarde puede hacer un trastorno. También está el trastorno de ansiedad o el estrés. Entonces, todo esto tenemos que irlo descartando si el paciente también, aparte de ese síntoma psicótico, tiene alguno de estos trastornos psiquiátricos del espectro esquizofrénico, para ir orientando como tal mi diagnóstico y el tratamiento que debe recibir el paciente. Pero también hay unas causas secundarias de origen orgánico, ¿cierto? Entonces, entre ellos están los trastornos neurológicos, como decía Amalia, ¿sí? Entonces, está la epilepsia, el trastorno de las migrañas, la neoplasia, el TEC. Por ejemplo, la epilepsia, los pacientes que tienen epilepsia del 26 al 44% pueden tener síntomas neuropsiquiátricos. Estos pacientes van a tener patrones atípicos como tal de los síntomas. Entonces, las alucinaciones son multimodales, como por ejemplo nuestra paciente que tenía alucinaciones tanto auditivas como visuales. Ellos tienen confusión significativa, están desorientados, pueden tener delirios de identidad equivocada o pueden tener características catatónicas como la paciente que acabamos de exponer. Otro grupo muy importante que debemos descartar son los trastornos infecciosos, entre ellos los virus. Se han propuesto múltiples mecanismos patogénicos de que los virus dan estos síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos que invaden directamente el sistema nervioso central por vía hematógena o por medio de leucocitos infectados. Y entre estos virus está el herpes simple, el VPH, el VIH, el citomegalovirus, el sarampión, paperas, rubeola. Y también debemos descartar bacterias, sobre todo Treponema palion y Mycoplasma. Y por ejemplo, lo que hace el Mycoplasma es generar una vasculopatía y por eso da estos síntomas neuropsiquiátricos. También debemos descartar o pensar en infecciones parasitarias como el toxoplasma o la malaria. Por ejemplo, el toxoplasma altera la síntesis de la dopamina. Y también tenemos que pensar si de pronto nuestro paciente tiene encefalitis viral o encefalitis bacteriana. Dentro de los otros grupos de causas secundarias que tenemos que descartar es el grupo de lo metabólico, ¿sí? Porque a veces hay una acumulación de sustratos enzimáticos dañinos o por lo contrario hay una ausencia de un producto neuronal necesario, entonces todo eso hace que haya una alteración de la función neuronal o de las células neuronales como tal y se den esos síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, un paciente que tenga alucinaciones visuales puede tener un trastorno del ciclo de la urea, puede tener trastornos del metabolismo de homocisteína, o por ejemplo, un paciente que tenga delirios con catatonía como nuestra paciente, podemos pensar en porfiria, pero también nos tenemos que llenar de motivos en ese examen físico, en esa anamnesis. Por ejemplo, un paciente con dolor abdominal, con neuropatía periférica y catatonía, entonces más fácil podría ser una porfiria. Entonces, buscar bastante en la anamnesis y en el examen físico motivos para ir descartando, pensando en causas secundarias de ese primer episodio psicótico. Otro grupo que tenemos que descartar son los nutricionales. Entonces, en la anamnesis, si yo veo que hay una ingesta alimentaria inadecuada, ¿sí? O que veo signos carenciales en el examen físico, entonces miro, este paciente será que tiene poquito folato, vitamina D, vitamina C, vitamina B12, que esto también me puede dar síntomas psicóticos. Otro grupo que tenemos que descartar es las encefalopatías autoinmunes. Estas encefalopatías, normalmente estos síntomas psicóticos es de inicio subagudo, incluso primero empiezan los síntomas psicóticos antes que los síntomas neurológicos, pero también pueden tener las dos sobreagregadas al mismo tiempo. En la cefalopatía autoinmune lo que pasa es que esa inflamación aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, entonces todas esas citoquinas proinflamatorias hacen que se puedan dar estos síntomas como tal. Otro grupo muy importante que tenemos que descartar es el endocrinológico. Hay que descartar o sospechar si tiene el paciente una enfermedad de Cushing, o un hipo o hipertiroidismo, o si tiene hipoglicemia.
También es importante mirar trastornos de sueño como narcolepsia o medicamentos como estimulantes o consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, es súper importante en un paciente con un primer episodio psicótico pensar en todos los tipos de causas secundarias que puede haber, también pensar en esas causas secundarias, tanto orgánicas como psiquiátricas, y ya ahí sí pensar, si no encuentro nada, en que de pronto el paciente sí tiene un trastorno psicótico de origen primario, que sería esquizofrenia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces aparte de tener pues en cuenta los síntomas psicóticos que ya mencionamos, tener la cronología de los síntomas, mirar si hay antecedentes, si hay síntomas prodrómicos, qué diagnósticos y tratamientos ha recibido. Y algo que nos puede servir de guía, no siempre es así, pero nos puede seguir de guía, es por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica, el paciente tiene signos vitales normales, no tiene estado o alteración del estado mental, tiene una buena cognición y las alucinaciones principalmente son auditivas. En cambio, en el orgánico, los signos vitales están anormales, el estado mental está alterado y las alucinaciones son visuales o táctiles, ¿sí? También es muy importante mirar la hipoglicemia, mirar si tiene alteración de la oxigenación o pensar en un toxidromio. Entonces, al examen físico que vamos a evaluar si tiene fiebre, que me haga sospechar en una infección o en una intoxicación por un agente anticolinérgico, un simpático mimético, un síndrome de abstinencia. Hay que mirar si tiene taquicardia, pero taquicardias importantes porque las taquicardias leves pueden ser por la enfermedad psiquiátrica primaria normal o por el estado de agitación que presenta el paciente. Entonces, una taquicardia importante me hace pensar en una infección o mirar qué tipo de toxidromio puede estar presentando. En cuanto a los hallazgos oculares, mirar si hay miosis, si hay miriasis, si hay nistagmus, si hay clonos, por ejemplo, inyección conjuntival me hace pensar en consumo de cannabinoides, o el anillo de Keischer-Fleischer que me hace pensar en enfermedad de Wilson. A nivel abdominal, genitourinario, principalmente vamos a mirar es el peristaltismo, si está aumentado o disminuido, que también me hace pensar en algunos toxidromes. La boca, vamos a mirar si está seca, si hay cialorrea, en el cuello tiromegalia. En el sistema nervioso central principalmente vamos a mirar si hay signos de focalización que me hace sospechar en alguna lesión del sistema nervioso central o una hemorragia del sistema nervioso central, ¿sí? Y en la piel mirar si está seca o por lo tanto está diaforético. Por lo contrario, está diaforético. También vamos a mirar la agitación y la agresión porque eso me va a cambiar el manejo. Entonces es muy importante que en esa historia clínica, en esas manifestaciones clínicas, sepamos que, por ejemplo, estos trastornos psicóticos primarios, que sería la esquizofrenia, tienen un curso de la enfermedad. Entonces, incluso antes de generar la enfermedad, son pacientes que tienen anomalías neuromotoras sutiles, retrasos en el desarrollo, anomalías socioemocionales, deterioro neurocognitivo, tienen trastornos del habla, tienen retraso en los ciclos del desarrollo, pueden tener dificultades socioemocionales como tal. Luego, o sea, un prodromo de la psicosis, entonces dan unos síntomas psicóticos subsindrómicos, con síntomas negativos, con deterioro del funcionamiento, como lo presentaba la paciente, y ya uno lo podría clasificar en alto riesgo de psicosis o riesgo ultra alto de psicosis. Por ejemplo, riesgo ultra alto son aquellos pacientes que los síntomas psicóticos no están tan claros, pero que tienen antecedentes de primer grado de familiares con esquizofrenia, ¿sí? Tienen rasgos de personalidad esquizoide. Y entonces ya uno lo hace de sospechar y uno ya puede ir interviniendo en ese momento. Y ya un diagnóstico final sería como tal psicosis del espectro de la esquizofrenia o psicosis afectivas o otros tipos de psicosis. También tenemos que mirar si no hay comorbilidades como trastorno por uso de sustancias, o trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad o trastornos de déficit de atención con hiperactividad que normalmente se acompañan en estos trastornos primarios de la psicosis. Entonces, ya continuando con la historia clínica, sabiendo en qué nos tenemos que enfatizar en el examen físico, que es en absolutamente todo, los signos vitales de la paciente están normales, las pupilas están isocóricas, son reactivas, las mucosas están hidratadas, los cardiopulmonares están normal, abdomen normal, no le dolía el abdomen, peristaltismo presente, ni aumentado ni disminuido.
pero a nivel neurológico definitivamente no interaccionaba con el medio, tenía movimientos oculares espontáneos, no obedecía órdenes ni las más sencillas como abrir o cerrar la mano. Hay rigidez en todo el cuerpo, pero es mayor en los miembros inferiores y hay disquinesias orales. Entonces, quisiera preguntarle a mis compañeros, en el caso de esta paciente de 13 años, con síntomas psicóticos, entre ellos catatonía, que el examen físico encontramos que hay rigidez en el cuerpo y que hay disquinesias orales como hallazgos positivos. ¿Qué ayudas diagnósticas solicitarían en ese caso? Tati, hola. Pues Hola. digamos que sería importante, y como se ha dicho, descartar organicidad. Por lo menos yo de ingreso, un hemograma, función renal, función hepática, electrolitos y hormonas tiroideas. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Buenos días. Hola. Bueno, Tati, yo quería agregar algo a lo que dice Dani, y es que de acuerdo a todo lo que ya has mencionado que se debe descartar en una paciente con estos síntomas, yo también consideraría de pronto una neuroimagen por los síntomas que ella presenta, por esa rigidez, por ese deterioro en la funcionalidad, y también de pronto descartar una neuroinfección. Entonces también consideraría una función lumbar. Listo, muchísimas gracias, Daniela y Jenny. Bueno, entonces, como dicen mis compañeras, es importante descartar una causa orgánica, como ya le hemos visto, y con esta paciente, pues, hacer esos exámenes que ya mencionaron. Pero antes que todo, es muy importante, siempre que nos llegue un paciente con un primer episodio psicótico, lo que debemos hacer es hacerle una glucometría y mirar la saturación de oxígeno, para mirar si tiene hipoglicemia o si tiene hipoxia, y esto me puede causar hipoxia cerebral. Si definitivamente no tiene hipoglicemia, no tiene hipoxia, entonces esos pacientes ya uno mira cómo es el perfil del paciente según la anamnesis, según el examen físico, y ya con eso yo defino qué tipo de exámenes hago. Por ejemplo, llega un adolescente con antecedentes familiares de primer grado de esquizofrenia, que tiene principalmente alucinaciones auditivas, que no tiene estado mental alterado como tal, o pues alteración cognitiva o el estado de conciencia alterado como tal, y que los signos vitales son normales. Entonces yo diría, bueno, pues este paciente está tirando más como para que esa causa sea un trastorno psicótico primario de tipo esquizofrenia. Pero por lo contrario, llega como la paciente que tenemos, una paciente sin antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos ni esquizofrenia, una paciente que ha tenido alucinaciones visuales, auditivas, una paciente con catatonía, ¿sí? Esa paciente yo digo, hay que sospechar o mirar qué es lo que está pasando, si tiene una causa secundaria orgánica de este episodio psicótico. Entonces, se recomienda hacer un hemograma completo, como decía Daniela, mirar si no tiene una leucocitosis para ver si tiene una infección o una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia, hacer un perfil metabólico completo, que es una función renal, función hepática, también mirar las hormonas tiroideas, calcio y fósforo, mirar que no tenga una infección tipo sífilis o VIH. Si veo signos carenciales en el examen físico, mirar vitamina B12, folato, también hacer tóxicos en orina, hacer PCR o ECG para mirar el estado de inflamación. Y en cuanto a la punción lumbar, como decía mi compañera Jennifer, es muy importante en esa paciente que yo sospeche meningitis, porque pueden tener pues, signos como tal meningios, en este caso pues la rigidez que tenía. El ionograma de gases venosos es muy importante para mirar la alteración electrolítica o una alteración en estado ácido-base. El electrocardiograma, principalmente en esos pacientes que tienen taquicardia o bradicardia, o que yo sospeche que tiene un toxidrome que me puede llevar a una arritmia cardíaca. El electroencefalograma realmente es muy discutido, pero como nos decía Amalia inicialmente, a veces estos pacientes pueden tener un estado epiléptico no convulsivo, como una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, si yo sospecho eso, es mejor que lo haga. Prueba de embarazo, también pruebas anticuerpos antinucleares, principalmente si yo sospecho que tiene algo autoinmune. También la ceruloplasmina,
Y si yo sospecho enfermedad de Wilson, y pruebas genéticas si yo veo dismorfismo como tal o sospecho alguna alteración genética. En cuanto a las imágenes que nos decía Jennifer, entonces hay evidencia limitada para que esos pacientes que no tienen signos neurológicos, está indicada realmente para los pacientes con traumatismos craneoencefálicos, con aumento de la presión intracraneana, con déficits neurológicos focales, con disminución del nivel de conciencia, con alucinaciones visuales persistentes, o si tienen anticuerpos antinucleares positivos, podría solicitar una tomografía o una resonancia. Pero la probabilidad de encontrar un hallazgo estructural como tal, sin tener signos neurológicos o sin tener esas indicaciones anteriores, es menos del 1%. Entonces, realmente, solo indicar esta imagen en estos casos que acabé de mencionar. Continuando con la historia clínica, los resultados de las ayudas diagnósticas de la paciente: no tenía anemia, no tenía trombocitopenia, no tenía leucocitosis, no tenía leucopenia, función hepática normal, función renal normal, hormonas tiroideas normales, ionograma normal, no tenía infección por VIH o sífilis, niveles de ácido fólico y vitamina B12 normales. Se le hizo una punción lumbar, el citoquímico del líquido cefalorraquídeo estaba normal, el GRAM, titachina y el examen directo para hongos negativos. Se le hizo un film array y estaba negativo. Y también se le realizó un TAC de cráneo que no encontraban hallazgos patológicos. Entonces, con estos resultados del examen y con la evolución de la paciente, psiquiatría dice, bueno, paciente con probable esquizofrenia catatónica, tiene una escala de Bush-Francis de 16 puntos, por lo que se inicia manejo. Neurología dice, se descarta organicidad como una encefalitis autoinmune, entonces le manda los anticuerpos como tal de la superficie neural, envía un electroencefalograma, envía una resonancia cerebral. Todos estos estaban normales, negativos, y al mismo tiempo que envió todos los exámenes, inició dosis bajas de esteroides, pero la paciente no presentó mejoría. Entonces, neurología dijo, la posibilidad de esa encefalitis autoinmune se vuelve remota por todos estos resultados negativos y por no tener mejoría con el esteroide. Entonces, pediatría dice, paciente con esquizofrenia catatónica sin una alteración orgánica encontrada, debe seguir manejo con psiquiatría infantil. En cuanto a la escala de Bush-Francis, es una escala de calificación para la catatonía, es el estándar de oro para la catatonía, la sensibilidad es del 100%, la especificidad del 75%, ¿sí? Evalúa 14 síntomas, la puntuación 0 es que ese síntoma o ese signo no está, y la puntuación 3 es que ya ese signo, ese síntoma está en su máxima expresión. Cuando da más de 2 puntos se considera positiva, y entre más puntos es más grave la catatonía de la paciente. Entonces, ¿qué síntomas se evalúa? Evalúa la excitación, el mutismo, la mirada fija, la postura, evalúa las estereotipas, la rigidez, mira el negativismo, ¿sí? La flexibilidad seria. Entonces, en este código QR es de una página de la Universidad de Rochester que nos muestra estos videos de cómo evaluaríamos cada síntoma y cómo lo puntuaríamos, o sea, cuál sería el puntaje número 1, el 2, el 3, porque a veces se vuelve muy subjetivo. Entonces, en esos videitos, cuando tengan un paciente así y quieran hacer la escala de Bush-Francis para mirar la catatonía como tal, pueden ingresar a este link, este código QR, y mirar los videos y evaluarlos según como dicen los videos. Bueno, y también entonces esa escala se utiliza en adultos, ¿sí? Pero se hizo una validación de una escala pediátrica como tal. En esta validación se hizo un análisis con puntajes totales y ya el puntaje de corte no era 12, sino 9 puntos, porque fue el que dio mayor área bajo la curva en la población pediátrica como tal, pero fue un hallazgo inicial que no permita generalizarse y que ellos recomiendan que mejor se siga con la escala de Bush-Francis para utilizarla también en adolescentes y en niños. Pero algo así llamativo de ellos encontraron, porque evaluaron, fueron 88 pacientes que llegaron a un hospital psiquiátrico como tal, 88 pacientes con catatonía, vieron que los síntomas más frecuentes eran estupor, negativismo, mirada fija y ser asocial. Bueno,
Y también en este artículo sobre el perfil de la catatonía, los síntomas en ese perfil de la catatonía en los niños, en un hospital psiquiátrico asiático, evaluaron 52 niños y adolescentes. Era más frecuente los hombres en un 53%, fue más frecuente las causas de tipo trastorno psicótico primaria como la esquizofrenia, pues en este estudio, en esta población, que fue 78%, enfermedades orgánicas del 15%, y trastorno generalizado del desarrollo, solo 2 pacientes. En ellos también se visualizó que los 4 síntomas principales que se presentan en estos pacientes son mutismo, inmovilidad, mirada fija y negativismo. ¿Perdón? Adelante, Tatiana. Bueno. Listo. Entonces, continuando con la charla, en cuanto al tratamiento, es muy importante que miremos estos dilemas y resolvamos estos dilemas. 1, ¿qué estamos tratando? 2, ¿cómo lo tratamos? 3, ¿qué debemos esperar del tratamiento? Y antes de resolver estos, debemos resolver la seguridad del paciente y del personal. Entonces, en cuanto a la seguridad del paciente y del personal, si bien es importante la identificación y la corrección de esta etiología, de ese primer episodio psicótico, es también muy importante el manejo temprano de ese comportamiento violento y esa agitación durante el diagnóstico y el tratamiento, evitando pues tanto lesiones del paciente como del personal. Entonces, primero se recomienda hacer una contención verbal. Entonces, llevar al paciente a un lugar tranquilo, sin tanto ruido, sin tantas luces, explicarle bien qué se le va a hacer, explicarle bien cuál va a ser su grupo médico tratante. Y si definitivamente el paciente sigue con actitud violenta, actitud agitada, se hace restricción física y en esa restricción física o contención física debemos excluir hipoglicemia e hipoxia. Y luego, si el paciente no mejora con esa contención física, se recomienda la sedación. En cuanto a la contención física y la sedación, a veces se recomienda que sea al contrario, primero sedarlos y luego inmovilizarlos. Pero la sedación se recomienda que sea con una benzodiazepina inicialmente, tipo lorazepam o midazolam, a dosis de 0.1 miligramos por kilo. Pero si definitivamente no responde con eso, se podría utilizar un antipsicótico tipo haloperidol, ¿sí? Que podría ayudar, o sea, como tal, como antipsicótico, para disminuir los síntomas psicóticos, a los días o semanas empieza su inicio de acción. Pero como efecto sedante nos podría ayudar. Entonces, lo otro importante que tenemos que mirar es qué estamos tratando. Entonces, lo que veíamos, o sea, el trastorno psicótico primario en niños realmente es muy raro. Entonces, que un niño me llegue con un primer episodio psicótico, tenemos que pensar en causas secundarias o en otras comorbilidades que me estén llevando a esto. Entonces, por eso es importante este algoritmo y los trajimos acá. Que nos puede ayudar a resolver ese que estamos tratando, que a veces puede que en el examen físico nos decimos, no, este paciente debe tener algún origen orgánico, pero no sabemos qué puede ser. Entonces, este algoritmo nos ayuda a guiarnos cómo vamos abordando al paciente. Entonces, primero, mirar la seguridad del paciente y el personal, si está seguro, entonces hacer una glucometría. Si tiene hipoglicemia, pues se trata la hipoglicemia. Si no tiene, entonces mirar los signos vitales, si están anormales o no, y mirar si tiene una alteración del estado mental. Si tiene alteración, si no tiene alteración del estado mental, o los signos vitales están totalmente normales, entonces mirar, ¿será que el paciente tiene una insuficiencia pulmonar? Mirar la pulsoximetría, mirar si tiene un shock. Si tiene un shock, pues tratarlo como un episodio de hipoxia cerebral, tratar como tal esa causa que me está dando esa hipoxia cerebral y ya manejarlo. Y si no tiene eso, no tiene signos vitales anormales o no tiene alteración del estado mental, entonces mirar si el paciente tiene taquicardia, hipertensión o fiebre, y si tiene taquicardia, hipertensión o fiebre, mirar si tiene meningitis, encefalitis, síndromes serotoninérgicos. Y si no tiene absolutamente nada de esto, entonces mirar, tiene un déficit neurocognitivo, una alteración neurológica como tal. Si tiene una alteración neurológica, entonces hacer una imagen, como por ejemplo nuestra paciente, y si la imagen le salió un tumor, una lesión cerebral, pues ya tratarlo como tal, pero si la imagen no salió nada, entonces mirar quién salió de los exámenes para ya tratar como tal esa causa orgánica.
Si no tiene un déficit neurológico, mirar, ¿será que es que consume sustancias? Hacer un tóxicos en orina, no, definitivamente con la anamnesis, con el examen físico, con los tóxicos en orina descarto que fue alguna sustancia. Entonces, mirar si el paciente tiene alucinaciones visuales o alucinaciones táctiles, que no son alucinaciones comunes de una enfermedad psiquiátrica, y si los tiene, hacerle una neuroimagen como lo tenía la paciente. Y si no tiene nada de esto, o sea, signos vitales normales, no tiene alteración neurocognitiva, no tiene alteración del estado mental como tal, ¿sí? Entonces ya yo sospecharía que es más por una enfermedad psiquiátrica. La segunda pregunta que debemos resolver, entonces, listo, yo pienso que es una enfermedad psiquiátrica, es de tipo trastorno psicótico primario por esquizofrenia. Normalmente la medicación la indican los psiquiatras infantiles, pero en muchos centros no tenemos la oportunidad de tener psiquiatras infantiles o de tener psiquiatras, entonces nos toca a los pediatras iniciar como tal el manejo. Entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes? El tratamiento de elección son los antipsicóticos de segunda generación. Hay que escogerlos según el perfil de efectos secundarios y el perfil del paciente. Se debe iniciar o aplicar un inicio cauteloso a una dosis bajita e ir aumentando poco a poco. Si hay una resistencia a este tratamiento, se puede considerar clozapina. Es un tratamiento que sabemos que va a ser a largo plazo y que también debemos ofrecer intervenciones psicológicas. Dentro de los antipsicóticos de primera generación está el haloperidol, pero realmente es para estos casos agudos y más que todo para la sedación porque genera mucha acaticia, genera mucha distonía. En los antipsicóticos de segunda generación que son de elección, entonces está el aripiprazol. El aripiprazol tiene buena seguridad metabólica, no aumenta tanto de peso, no hay dislipidemia, no hay hiperglicemia, pero da mucha acaticia. También está la olanzapina, que no da tanta acaticia, pero realmente su seguridad metabólica está afectada porque aumenta el peso, da dislipidemia, da hiperglicemia, entonces hay que tener cuidado con los pacientes si le iniciamos olanzapina. Y la risperidona, la acaticia es leve, realmente ese perfil metabólico puede presentar síntomas de forma leve a moderada, pero sobre todo van a tener un aumento de la prolactina. En cuanto a los efectos adversos y seguimiento recomendado, a veces los pacientes no tienen la oportunidad de tener un seguimiento ambulatorio controladito por psiquiatría infantil, a veces va a ser por pediatría, entonces es muy importante que nosotros conozcamos los efectos adversos que pueden tener estos pacientes, como son los síntomas extrapiramidales, la bradicinesia, la acaticia, el temblor, la rigidez muscular, la distonía, la discinesia tardía o toda esta alteración metabólica como aumento de peso, aumento de la glicemia y aumento de la concentración de lípidos. Entonces es muy importante que sepamos que estos pacientes hay que medirle el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura cada mes durante los 3 primeros meses, luego a los 6 meses, luego cada año y ahí se hace pues cada año normalito, pero si hay un cambio en la dosis del medicamento, entonces vuelve a hacerse un seguimiento más corto entre los tiempos como tal. La glucosa y el perfil lipídico en ayunas y la hemoglobina glicada se debe hacer a los 3 meses de haber iniciado el antipsicótico y luego una vez al año. Y el síndrome neuroléptico maligno principalmente está en las primeras horas o días de haber iniciado el antipsicótico y se da también o lo que tiene de característico el síndrome neuroléptico maligno es una falla renal por esa rhabdomiólisis que se produce, por esas posturas antigravitacionales que ellos presentan. Entonces, siempre estar vigilando como el nivel de la creatinina, al menos esas primeras horas o días. En cuanto a la dosis, entonces se debe iniciar poco, ir aumentando despacio, midiendo los efectos adversos. Generalmente dosis más bajas en un primer episodio psicótico va a funcionar. La respuesta observable se va a mirar a las 2 semanas, ¿sí? Y en cuanto a la risperidona, es la más estudiada en pediatría. Los casos de psicosis se inicia a 0.5 miligramos día y se puede ir aumentando 0.5 miligramos cada semanita, cada 5 días, hasta máximo 3 miligramos al día. O sea, ser muy cautelosos. El aripiprazol, como decíamos, no producía síndrome metabólico, no modificaba la prolactina, pero tenía mayor frecuencia de acaticia.
Entonces tenemos que estar vigilando eso, pero se puede iniciar a 2 miligramos día, puede alcanzar una dosis óptima hasta 10 miligramos día, pero máximo serían 30 miligramos día. Y en cuanto a la olanzapina, tienen muy mala tolerabilidad metabólica, por lo que no es de primera línea en la infancia. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, no se utiliza en episodio agudo. Por ejemplo, esta paciente que tenía catatonía, pues en el episodio agudo no va a funcionar. Realmente esta terapia sirve para reducir esa ansiedad, esa angustia de la paciente, entonces nos ayuda a tener como unas explicaciones alternativas de esos síntomas psicóticos que la paciente puede aceptar. Disminuye los síntomas psicóticos a los 6, 12, 18 y 24 meses. Por ejemplo, en aquellos pacientes que no han generado como tal una psicosis, pero tiene alto riesgo de psicosis, si yo inicio una terapia cognitivo-conductual, puede que no pase a tener como tal la psicosis. Y es muy buena porque los pacientes no la interrumpen tanto y no tienen efectos adversos, pues si lo tienen los medicamentos. Otras intervenciones psicológicas es las intervenciones familiares, que incluyen psicoeducación familiar, con mejoría de la comunicación entre los miembros de la familia. Esto disminuye los síntomas psicóticos a los 6 meses como tal. También es importante capacitarlos en habilidades sociales, ya que ellos tienen deterioro de esa habilidad social, con dificultad para hacer amigos, pueden tener acoso, entonces es muy importante, pues, como por un juego de roles o por otras medidas, enseñarles esas habilidades sociales a estos pacientes. También está el apoyo a la educación, porque ellos pueden tener dificultades académicas, entonces es bueno que se beneficien de una educación especial. Y también es importante la capacitación sobre estilos de vida saludable, como una nutrición adecuada, una actividad física, dormir lo suficiente, controlar el estrés, no participar en conductas como fumar, consumir sustancias o prácticas sexuales de riesgo. Y la última dilema que tenemos que resolver en estos pacientes es que debemos esperar en el tratamiento. Entonces, uno es la resolución de los síntomas, es el objetivo principal, ¿sí? Tratar las comorbilidades, si tiene también un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo, un TDAH, también tratarlas. Prevenir ese suicidio es primordial y también se deben minimizar esos efectos adversos. Entonces, ya finalizando con la historia clínica, la paciente al ingreso recibió una dosis inicial de haloperidol. Luego, cuando fue evaluada por psiquiatría por primera vez, por presencia de la catatonía, psiquiatría inició lorazepam, que es muy buena para la catatonía. Luego iniciaron como antipsicótico aripiprazol, pero la paciente presentó bastante cialorrea, entonces pasó a risperidona, que lo toleró más fácil. También iniciaron fluoxetina por síntomas ansiosos sobreagregados. Entonces, psiquiatría dijo que la paciente tenía una evolución clínica con mejoría importante con el antipsicótico, lo que sumado a síntomas positivos en resolución y persistencia de síntomas negativos hace sospechar en primera instancia esquizofrenia. Esta es una página muy importante que nos puede servir para los familiares, incluso para los pacientes, que explican un poquito sobre esquizofrenia, cómo actuar en casos de psicosis y también de otros trastornos psiquiátricos como la depresión, el trastorno afectivo bipolar. Entonces, en conclusión, el mensaje importante que quiero que nos llevemos a nuestra práctica clínica es cuando tengamos un paciente con un primer episodio psicótico, tenemos que pensar en que ese primer episodio psicótico puede ser causado por muchas cosas, puede ser causado por enfermedades orgánicas, por enfermedades psiquiátricas o puede ser un trastorno psicótico primario de origen como una esquizofrenia. Pero para yo descartar si es una esquizofrenia o no es una esquizofrenia o qué trastorno secundario tendrá, causa secundaria tendrá, tengo que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y hacer los paraclínicos guiados según la clínica de mis pacientes. Ya cuando yo definitivamente diga, bueno, encontré la causa secundaria, tratarle esa causa secundaria y con eso esa psicosis va a mejorar. Pero si definitivamente el paciente tiene un trastorno psicótico primario tipo esquizofrenia, entonces ya también darle tratamiento, los antipsicóticos, como lo dije anteriormente. Muchas gracias. Yo disfruté mucho realizando esta exposición. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Cualquier duda, comentario, pueden levantar la manito.
Bueno, buenos días, Tatiana, muchas gracias. No sé si de pronto tu asesor, el doctor, quisiera dirigirnos algunas palabras antes de empezar a abrir el micrófono a otros participantes. Claro que sí, muy buenos días para todos y muchas gracias por la asistencia. Yo quiero felicitar primero a Tatiana pues porque hizo un gran trabajo en la búsqueda de la literatura pues de este tema, que no es que sea la más amplia, y en el análisis pues del caso, que era un caso bastante complejo porque no contábamos pues con mucha información como para poderlo presentar y que fuera útil académicamente. Pues me gusta mucho pues que Tatiana haya escogido este caso, porque cuando los residentes de pediatría pasan por la rotación en psiquiatría de enlace y en consulta, algunos quedan pues como motivados con algunos temas, pero más allá de la motivación es ver pues como la utilidad práctica en el trabajo pues del pediatra en el día a día de estos casos. Entonces pensar en un primer episodio psicótico a los 13 años y más en una mujer hace que este caso sea menos común, pues sea de los menos comunes pues que tenemos en la práctica de psiquiatría de niños y adolescentes. La esquizofrenia generalmente tiene un inicio un poco más tardío. En hombres pudiéramos esperar que estuviera entre los 15 y 25 años, el pico más importante, y en mujeres incluso pudiéramos esperar que después de los 25 años hubiera un pico más alto, pues como del primer episodio, y tener una esquizofrenia de inicio temprano, pues que se define como esos síntomas psicóticos compatibles con la esquizofrenia antes de los 18 años, es muy poco común. Si miramos la epidemiología general de la esquizofrenia, estamos cercanos, pues con fines prácticos, cercanos al 1% de la población general. Y si nos pasamos a este grupo de inicio temprano entre los 3 y 18 años, estamos más cercanos al 0.1%. Y más aún si hablamos de un grupo muy específico de pacientes, que aunque no es el caso de nuestra paciente, es el grupo de menores de 13 años que tienen un primer episodio psicótico, estaríamos hablando de una esquizofrenia de inicio muy temprano. Y este porcentaje pues sí es mucho más pequeño, pero son pacientes que comparten unas características clínicas importantes y son niños o niñas pues que vienen con alteraciones del aprendizaje, que vienen con dificultades de la socialización, con algunos síntomas neurológicos pues blandos o pues mínimos, como lo mencionaba pues Tatiana en la presentación. Ese grupito de pacientes menores de 13 años comparten características pues como clínicas que los hacen un grupo heterogéneo, homogéneo de pacientes. En la presentación de la esquizofrenia nos hablarían incluso de propuestas de que esa esquizofrenia de inicio muy temprano pudiera ser una entidad nosológica distinta al resto de trastornos psiquiátricos. Pero qué relevancia pues tiene toda esta carreta de la esquizofrenia de inicio temprano, y es que el pronóstico de los pacientes con esquizofrenia de inicio temprano a largo plazo es mucho peor que los pacientes que inician después. Uno pensaría, en la adolescencia se presenta la poda neuronal, y de pronto si los síntomas psicóticos empiezan antes de la poda neuronal, pues habría algo de reserva de esas sinapsis redundantes que hay. No es tan así, porque ese primer episodio psicótico altera pues todo el funcionamiento químico, pero también estructural, y hace que se presente esa poda neuronal, pero las reservas que se tenían pues no se conserven, y a largo plazo pues hay menos reserva cognitiva y hay menos desarrollo emocional y social de estos pacientes. A largo plazo los síntomas van a ser más intensos y el impacto funcional va a ser más grande. Diferente de una mujer de 25 o 30 años que ya tiene un desarrollo cognitivo importante, un desarrollo social y emocional importante, y si tiene un primer episodio psicótico, pues la reserva cognitiva va a ser mucho más importante como para afrontar lo que viene después de ese primer episodio psicótico y un diagnóstico posterior de esquizofrenia. Si lo miramos desde el punto de vista pues de diagnóstico, pues Tatiana presentó pues como todas las posibilidades. Si lo juntamos con los datos epidemiológicos, pues es mucho más práctico descartar primero otras causas que pensar directamente en una esquizofrenia a esta edad, y obviamente pues mucho más útil desde el punto de vista pues de tratamiento, porque hay otras causas que pueden comprometer la vida de forma rápida. Hay un grupo de pacientes que Tatiana mencionó que son los pacientes con ultra alto riesgo de psicosis, y ese grupo de pacientes son pacientes que comparten unas características como un antecedente familiar de primer grado de esquizofrenia, que tienen unos síntomas psicóticos atenuados que pudieran parecer incluso parte de la imaginación o cositas pues como muy de los niños, pero que están ahí como presentes todo el tiempo y que no generan un impacto tan importante. Pero también son estos niños que tienen algunos rasgos de lo que va a ser posteriormente una personalidad de tipo esquizoide. Son niños pues como más aislados, más calladitos, poco reactivos ante los estímulos sociales, y ese grupo de pacientes se ha demostrado que tienen, con los seguimientos que se han hecho, incluso a 3 años,
que tienen una posibilidad mucho más alta de presentar un primer episodio psicótico que los pacientes que no cumplen estas características. Entonces, si pensamos en el pronóstico tan malo que pueden tener los pacientes con un primer episodio psicótico a temprana edad, pues vale la pena estudiarlos, vale la pena empezar a tratarlos. Una particularidad pues muy importante de esta paciente es que se presentó con catatonía. Y si la esquizofrenia es muy rara esta edad, la catatonía es mucho más rara esta edad asociada a un trastorno psiquiátrico primario. La catatonía es mucho más frecuente en trastornos no psiquiátricos, como lo vimos, pues, los autoinmunes, metabólicos, endocrinológicos, neurológicos, a pesar de que Tatiana nos mostró pues, un estudio asiático que nos informa datos completamente opuestos a lo que le estoy diciendo, pero esa era la idea, mostrar pues algo que nos dijera que lo psiquiátrico es lo primero. En realidad no, la catatonía se presenta con mucha más frecuencia a esta edad en causas no psiquiátricas. Y eso es lo bonito de este caso, que se presentó pues, en un trastorno psiquiátrico primario. El tratamiento en general pues, es el mismo en niños y en adolescentes que en adultos, con particularidades pues, de medicamentos aprobados, de efectos secundarios y de dosis. Y algo importante es que los niños y adolescentes que se están tratando por catatonía, la respuesta a las benzodiazepinas, típicamente la lorazepam, pues es mucho más rápida que en adultos. Entonces a veces la respuesta se presenta en menos de 12 horas y uno pudiera pensar, pues me equivoqué de diagnóstico, no tenía catatonía y estoy tratando otra cosa, o simplemente era ansiedad y por el efecto GABA de las benzodiazepinas pues mejoró, pero en realidad la respuesta sí es mucho más rápida con las benzodiazepinas en este grupo de edad, lo mismo que el efecto de los antipsicóticos también puede presentarse mucho más rápido que en adultos. Hay que tener presente que si recibimos en el servicio de urgencias un niño o un adolescente con catatonía y ya está recibiendo antipsicóticos previamente, antes de tratar pues como los síntomas psicóticos con un antipsicótico, más bien hay que pensar en retirar el antipsicótico porque posiblemente estemos en una catatonía en el contexto de un síndrome neuroléptico maligno asociado pues al antipsicótico, y eso es lo que nos podría complicar el tratamiento si pensamos en darlo. Tatiana, pues como en las reuniones que tuvimos, me preguntaba si recibir un paciente con síntomas psicóticos y catatonía era indicado tratarlo desde urgencias antes de que lo pudiera ver el psiquiatra o el neurólogo, o si iba a continuar con el pediatra, y la respuesta pues es sí. Hay que empezar a tratar la catatonía con las benzodiazepinas, y si es un primer episodio psicótico, pues posiblemente la catatonía está asociada a ese primer episodio psicótico y se pueden empezar dosis prudentes de risperidona, como lo mencionó Tatiana, pero si antes de llegar a urgencia ya venía recibiendo el antipsicótico, si lo más prudente es retirarlo antes de hacer hacer una evaluación completa por el riesgo pues, de estar frente a un síndrome neuroléptico maligno y todas las complicaciones que eso trae. Y la catatonía pues implica manejo hospitalario, por lo que ya mencionaba Tatiana, y es por todas las complicaciones pues, orgánicas que puede traer, pues como la rhabdomiolisis, pues la falla renal, tromboembolia pulmonar, pues y todas las lesiones pues cutáneas y todo lo que se puede presentar asociada pues como a la permanencia en posturas pues como antianatómicas, antigravitacionales, pero también la parte alimentaria y la parte pues, de hidratación es muy importante, y el tratamiento debe ser pues netamente hospitalario. Entonces son pacientes que no se presentan con mucha frecuencia, pero que es bueno conocerlos porque en algunos casos pues la decisión inicial de tratamiento puede hacer la diferencia. Y lo último que les quería decir es algo que mencionó Tatiana y que es muy importante. Así como un niño que dice que desea morirse no siempre implica depresión, ni siempre implica ideación suicida, pero hay que estar alertas obviamente, pero esa relación entre ideas de muerte y ideación suicida o depresión depende mucho del desarrollo cognitivo y del desarrollo del concepto de muerte en los niños. También las alucinaciones o las ideas delirantes requieren también o ameritan un análisis profundo porque muchas veces hacen parte también del propio neurodesarrollo. Los niños no siempre, pues a esta edad uno esperaría que sí, pero no siempre tienen un buen desarrollo metacognitivo y a veces es difícil para ellos identificar de dónde viene un pensamiento. Y es más fácil para ellos adjudicar que viene del exterior, o a veces el contenido de ese pensamiento es molesto o avergonzante para los niños y prefieren decir que viene de una fuente externa a decir que es su propio pensamiento, y eso nos puede hacer confundir y pensar que el niño está alucinando. O algunas creencias propias del origen pues, de ese pensamiento fantasioso de los niños en las primeras etapas de la vida también nos pueden hacer pensar pues, en una idea delirante, y esto pues, requiere un análisis pues, ya cuidadoso, pero obviamente pues, la primera conducta o la conducta ideal debe ser primero pues, pensar en el bienestar del paciente y garantizar pues, como las evaluaciones que se tengan.
Y la familia, hay que incluirla en este proceso, con la información pues, que hay en línea y que les presentó Tatiana, pues es muy útil para que los papás a veces entiendan un poquito qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se va a hacer posteriormente, para que estén más tranquilos durante este proceso que puede ser angustiante para cualquier papá pues, y para cualquier familia. Bueno, eso era todo lo que les quería como mencionar. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Soto por su intervención y su acompañamiento en el caso clínico. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Hay algún otro comentario? Bueno, está la doctora Ruth. Doctora, bienvenida. Adelante. Bueno, no, primero felicitar a la residente por la selección del caso. Me parece que estos temas de psiquiatría no los tratamos con mucha frecuencia en estas reuniones y creo que son muy, muy relevantes. Me gustó mucho cómo expuso la semiología psiquiátrica, que también yo creo que es algo que probablemente en la rutina pues, de la práctica clínica a veces los términos y cómo referirnos a esa parte lo olvidamos. Quería preguntar, obviamente el inicio tan temprano determina pues como un mal pronóstico, pero quería preguntar pues porque realmente yo estoy como bastante alejada de los temas psiquiátricos, pero quería preguntar si los avances terapéuticos recientes pues permiten como plantear un pronóstico diferente en esta niña, si en ese campo las intervenciones farmacológicas pues digamos, ha habido como avances o el pronóstico de la esquizofrenia sigue siendo como tan negativo como solía ser pues hace años. La pregunta pues para el doctor. Gracias. Doctora, sí, muchas gracias. Una pregunta muy importante porque en realidad, pues ahorita que les mencioné que el inicio temprano se relacionaba con un pronóstico muy malo, pues uno queda pues, como desesperanzado y no, tiene toda la razón. En realidad, pues los avances farmacológicos, aunque en la población pues pediátrica, todavía las aprobaciones, pues por las limitaciones obviamente éticas de los estudios en la población de niños y adolescentes, pues nos limitan un poquito en el uso pues de los diferentes antipsicóticos y psicofármacos en general que han sido aprobados recientemente. Sí hay avances pues, de intervenciones no solo farmacológicas, sino pues, multimodales, respecto pues, a como entrenamiento en habilidades sociales, formación educativa pues, como, adaptada pues, a las necesidades de cada paciente, intervenciones basadas en la familia e intervenciones basadas específicamente en las necesidades psicológicas de cada paciente, permite que el pronóstico no sea tan malo, a pesar de que el inicio tan temprano, pues neurobiológicamente sí nos determina pues como que hay algunas cositas que sí a largo plazo pues lastimosamente no se van a poder corregir, pues sí hay intervenciones que nos permiten, haciéndolas juiciosamente, aunque nuestro entorno pues no es lo más sencillo lastimosamente, haciéndolas juiciosamente, incluyendo a la familia, incluyendo al paciente, incluyendo a todo el entorno escolar pues y social de nuestro caso, pudiera garantizar por lo menos un funcionamiento adecuado dentro de la sociedad y una calidad de vida adecuada para el paciente. Eso sin garantizar que no se presenten nuevos episodios psicóticos y que no se presenten a largo plazo los síntomas negativos de la esquizofrenia. Pero teniendo toda esta intervención, la detección puede ser mucho más temprana y el abordaje pues, farmacológico y psicosocial puede garantizar que por lo menos el deterioro no sea tan grande y que podamos pues, como hacer todo lo posible para que esos pacientes se puedan incluir en la sociedad y en la vida pues, familiar de una forma pues, lo más funcional posible, después si el término pues, se puede utilizar en este caso. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, pues por cuestiones de tiempo, entonces damos por finalizada la reunión. Les agradecemos a todos haber asistido. Creo que uno de los mensajes más importantes que han tratado de dejar Tatiana y el doctor Soto es que sin duda el enfoque de estos pacientes de una manera integral, siempre tratando de descartar organicidad y obviamente tratando de que estos pacientes sean atendidos por también dentro del equipo tratante de psiquiatría va a ser muy importante para el pronóstico de estos pacientes. Entonces, les agradecemos a todos por haber asistido y los esperamos entonces en una semana. Feliz día para todos.